Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bien, pues el capítulo 1 de Eclesiastés, empezando por el versículo 1, dice así: Palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Recuerde que Eclesiastés está escrito por Salomón. Ahora, es muy importante recordar algo. Salomón fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir este libro. No necesariamente el Espíritu Santo lo inspiró para hacer las cosas que dicen en este libro, pero el Espíritu Santo lo inspiró para que escribiera Eclesiastés. Es decir, recuerde que el Espíritu de Dios nunca inspira, Dios nunca inspira a hacer lo malo. Es el mismo corazón del hombre, es la misma incredulidad, es la misma maldad del hombre. Recuerde que la palabra dice que el corazón del hombre es engañoso. Así es que separados de Dios, no podemos agradar a Dios. Separados de Cristo, no podemos agradar a Dios. Pero cuando el hombre camina en la vanidad de su mente, cuando el hombre camina en, digamos que en su propia prudencia, en su propia decisión, sin apoyarse en la palabra, sin apoyarse en el Señor, pues bueno, entonces vienen las tinieblas, inspiran a todo hombre y entonces vienen los errores y el caos en la vida de los hombres. Bien, así es que dice aquí, palabra del predicador Salomón, hijo de David, rey de Jerusalén. Y dice, vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice versículo 3, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Mas la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone, y a su lugar se apresura. De allí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte. Dice, va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, el ojo del hombre, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Dice el versículo 12, yo el predicador he sido rey sobre Israel en Jerusalén y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. Y no estamos hablando de que Dios estaba afligiendo al hombre, sino que el mismo hombre, por estar separado de Dios, estaba siendo afligido por la vida. Recuerde que Dios creó a Adán y a su mujer de una manera perfecta, a su imagen los creó, pero cuando el hombre y la mujer pecaron, cayeron, fueron destituidos de la gloria de Dios, fueron sacados del Edén y vino una palabra del Señor que le dijo, Adán, le dijo al hombre, tú tomarás de la tierra del fruto de la tierra, pero con el sudor de tu frente. Y la tierra te dará cardos y espinos, es decir, batallarás y sufrirás en la tierra por causa de tu desobediencia. Inclusive a la mujer le dijo, tu deseo será de tu marido y tú parirás con dolores. Entonces, por causa del pecado, por causa de que el hombre y la mujer se dieron la gloria de Dios, lo que Dios les había dado
para tener señorío y para gobernar esta tierra, lo cedieron a Satanás, a la serpiente, porque dice la palabra en Romanos 6:16, que aquel que se presenta a alguien para obedecerle y le obedece, se convierte en esclavo de ese alguien. Así es que Adán y su mujer se presentaron ante la serpiente, la escucharon, la serpiente los engañó o engañó a la mujer, habló mentiras respecto a la palabra de Dios y ellos decidieron por voluntad propia, por su libre albedrío, el cual Dios les había dado y el cual ellos decidieron desobedecer la palabra de Dios y obedecer la palabra de la serpiente, del enemigo, y quedaron sujetos. Perdieron el poder y toda la autoridad que Dios les había dado desde el principio, pero gloria a Dios que Cristo Jesús apareció en escena 4000 años después, hasta que la palabra fue predicada y Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros y fue a la cruz y murió y al tercer día, después de 3 días y 3 noches, resucitó y expuso públicamente y triunfó sobre todos los principados y las potestades en la cruz. Es decir, Cristo Jesús restituyó lo que Adán y su mujer habían perdido: la autoridad, el señorío y la gloria del hombre. Bien, no la gloria del hombre en sí, pero la gloria de Dios que le había dado. Bien, así es que aquí vemos al predicador que dice, versículo 14, he visto todas las obras que se hacen bajo el sol, y aquí todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. Yo me dije, he aquí, yo he engrandecido y he aumentado la sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento, y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que todo también es correr tras el viento, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Bien, el libro de Eclesiastés, uh, podemos ser bendecidos por la palabra de muchas maneras, pero de manera general le quiero decir lo siguiente: Salomón fue una de las personas más ricas. De hecho, dicen los escribas o dicen los estudiosos de la palabra, dicen los que se llaman los scholars judíos y los estudiosos de la Biblia, que en toda la época, desde que el hombre apareció en escena, es decir, desde Adán hasta nuestros días, no ha habido quien haya sido más rico que Salomón. Si pudiéramos comparar las riquezas de Salomón a el día de hoy, no habría manera de que alguien pudiera compararse con las riquezas que tenía Salomón. Salomón, Dios le dio sabiduría, fue el hombre más sabio sobre la tierra. De hecho, entre todos los hombres, sin considerar a Jesucristo, porque Jesús es la misma sabiduría de Dios, pero aparte del Señor Jesucristo, no ha habido otro hombre más sabio que Salomón. Salomón decidió experimentar. Salomón decidió experimentar la vida humana separado de Dios. Es decir, Dios no lo llevó a que experimentara, Dios no lo llevó a que tuviera 700 esposas y 300 concubinas. Él ha sido el hombre que ha tenido más mujeres por todas las edades. Dios no lo llevó a que viviera de esta manera y de esta otra. Dice la escritura que él, después de vivir la experiencia de la vida en todas las áreas, seguramente no la pudo haber vivido en todas las áreas, pero en muchas de ellas, describe Salomón y dice, como hombres hay frustración y todo es vanidad. Recuerde que hay en la palabra del Señor, hay diferentes descripciones o enunciados descriptivos en los dichos de las personas. Por ejemplo,
el Señor Jesucristo decía, de cierto te digo, de cierto te digo. Aquí el predicador Salomón dice, vanidad de vanidades. Es decir, la vida del hombre es un caos. Y aquí en el capítulo 1 de Eclesiastés habla acerca de la creación. Habla del sol, habla del viento, habla de los ríos. Y el sol hace, y el sol sigue el propósito que Dios le definió. Y los vientos hacen y los vientos siguen el propósito que Dios les definió. Y los ríos hacen y los ríos siguen el propósito que Dios les definió. Y si hablamos de la creación de las plantas, hacen el propósito que Dios les definió desde el principio. Y si hablamos de las aves del cielo, lo mismo, y los peces del mar, lo mismo, y las bestias del campo, lo mismo. Es decir, todos caminan en función del diseño y del propósito que Dios les definió, a excepción del hombre. El hombre es la creación perfecta de Dios. El hombre es la corona de la creación. El hombre es lo más reluciente, digamos, de la creación. Es hechura de Dios, creado en Cristo Jesús, dice la palabra. Recuerde que Colosenses dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo y para Cristo. Así es que el hombre, siendo la creación perfecta de Dios, es el único que no camina en el propósito de Dios. Y estamos hablando del hombre en general. Desde que el hombre se apartó, solo pocos hombres han sido escogidos por Dios y solo pocos han caminado en el propósito de Dios. Estoy hablando desde Adán hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque el hombre está acostumbrado a caminar en su propia prudencia. El hombre está diseñado, digámoslo así, por estar destituido de la gloria de Dios. El hombre está, digamos que atado al pecado, atado a la carne, atado a los sentidos y separado de Dios. Así es que si el hombre no considera o reconsidera que tiene un propósito y que necesita buscar al creador, que no solo se presenta ante el hombre como creador, sino como padre. Y no solo se presenta ante el hombre como padre, sino como salvador y redentor, como amigo fiel. Y no solo se presenta de esta manera, sino que se presentó con un nombre y se presenta con un nombre que es nuestro amado Señor Jesucristo. Si el hombre no voltea sus ojos al Señor Jesucristo, el hombre solo va a vivir en este mundo en sufrimiento, en aflicción, y todo para el hombre será vanidad de vanidades. Así es que imagínese usted cómo es posible que toda la creación tiene implícito el propósito por el cual Dios diseñó y puso en acción su vida, su movimiento, su relación en la creación, en la tierra. Solo el hombre ha decidido caminar separado de Dios. Así es que esto es muy interesante porque Dios nos llama a vivir una vida abundante. Dios, aunque el hombre pecó, aunque el hombre cayó, aunque el hombre fue destituido de la gloria de Dios, en Cristo Jesús viene a restaurar todas las cosas y Dios preparó un plan redentor, una obra que ahora en Cristo sabemos que está terminada, completa y perfecta para que el hombre pueda vivir en lo mejor que Dios diseñó para él. Y esto no puede ser si estamos separados de Dios, pero solo a través de Jesús, solo a través de recibir esta bendición por la justicia que es de Cristo, por lo que Dios nos concede, por la gracia de Jesús a nuestras vidas para poder disfrutarlo. ¿Por qué? Porque como el hombre
quedó destituido de la gloria de Dios y el hombre por sí solo no puede agradar a Dios, ni puede justificarse ante Dios por sus méritos o por sus hechos. Dios se tuvo que hacer hombre y habitar entre nosotros, siendo perfecto Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Y cumplió perfectamente la ley. Así es que él merecía, como hombre, la gloria que Dios preparó para los hombres. Así es que Cristo ofreciéndose como el sacrificio vivo en nuestro lugar para pagar por nuestras deudas, para llevar en su cuerpo nuestros pecados y nuestras enfermedades y morir por nosotros. Dios teniendo misericordia no nos pagó conforme a lo que merecíamos, pero aceptó el sacrificio de Jesús en el Calvario. Y a través de entender que la obra terminada completa fue perfecta de Cristo Jesús en la cruz, por su muerte y por su resurrección, nos da la oportunidad a ti y a mí de creer en Cristo, de creer en su obra completa y perfecta, de creer en nuestro corazón que Jesucristo murió en la cruz y fue resucitado para nuestra justificación y confesarlo con nuestra boca, que Él es el Señor, para gloria de Dios. Entonces tú y yo podemos apropiarnos del perdón, de la salvación, de la vida eterna, que es conocer al Padre y conocer a Cristo, y de tener la oportunidad a través de la fe. Y la fe, recuerda, viene por el oír la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios operando en nuestras mentes y en nuestros corazones para renovar nuestro entendimiento y ser transformados a la misma imagen de Cristo, para que por la fe podamos apropiarnos y vivir de todo lo bueno que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús. Así es que, separados de Dios, solo encontraremos vanidad de vanidades. Separados de Dios, aunque seamos la corona de Dios, vamos a vivir en caos. Y esto es tanto para los incrédulos como para los creyentes nuevos, que sean verdaderos creyentes, pero que por falta de conocimiento y por falta de no tener la palabra en sus mentes y en sus corazones escrita, y no vivir de acuerdo a la palabra, de acuerdo al Espíritu de Dios, pueden estar sufriendo de todo lo que Cristo ya nos redimió. Y aunque estarán con Cristo en una eternidad, en este mundo no podrán cumplir su propósito por causa de su ignorancia y por causa de que cuando el creyente no se une a Cristo Jesús, recuerde, el Señor Jesucristo dijo que Él es la vid y nosotros somos las ramas. Y las ramas son las que llevan el fruto, pero las ramas no producen el fruto, sino que la misma vid conduce la savia y la savia fluye, la bendición fluye a través de las ramas para generar el fruto. Nosotros, las ramas por su propio mérito no pueden producir el fruto, pero Cristo nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. El Padre es el labrador. Así es que nosotros fuimos llamados a dar mucho fruto, el fruto de Cristo, unidos a Cristo, no separados de Dios. Así es que es bien interesante que podamos entender que como hombres todo es vanidad de vanidades. Así es que yo seguramente creo que usted ha experimentado diferentes situaciones porque somos hombres, somos humanos, pero cuando, por ejemplo, cuando usted ve una película en el cine, en la televisión, una película, un drama, y es una película triste, o es una película alegre, o es una película difícil de entender, o es una película que puede hasta fastidiar la manera de pensar, la mente, el corazón, su vida es sacudida en ese momento, con alegría o con tristeza, con confusión, con perturbación, porque hay todo tipo de películas. Pero nada de eso es una bendición para nosotros, ni la alegría porque es espontánea, es decir, es momentánea, más bien es momentánea, es súper temporal, ni la tristeza porque Dios no quiere que estemos tristes. Así es que no podemos permitir que las cosas en este mundo dirijan nuestras vidas porque nuestros sentidos
nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto, lo que palpamos, lo que oímos, no fueron diseñados para controlar y dirigir y gobernar nuestras vidas. Fueron diseñados para ser una bendición cuando nosotros somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, cuando el Espíritu de Dios utiliza lo que somos para cumplir nuestro propósito. Es decir, estamos en este mundo y nos relacionamos con este mundo, pero para bendecir al mundo, para hacer luz en medio de las tinieblas y no para permitir que las tinieblas entren a través de nuestros sentidos a nuestras vidas para venir a perturbar nuestras vidas. Así es que es muy importante que entendamos que para vivir la vida abundante que Cristo nos prometió, necesitamos entender que separados de Cristo nada podemos hacer porque todo es vanidad de vanidades. Y la misma creación responde positivamente al diseño que Dios puso en cada parte, en cada área de esa creación. Y el hombre tiene libre albedrío, el hombre es la gloria de Dios y el hombre cuanto más necesita entender que debe voltear sus ojos a Cristo y que debe caminar en unidad con Cristo. Separados de Cristo, no, es vanidad de vanidades, muerte y pecado, caos, mentira y engaño, hurto y robo, destrucción, pero unidos a Cristo es victoria, es salud, es bienestar, es riqueza, es prosperidad, es felicidad, es paz, es seguridad, es alcanzar lo más alto deseado de acuerdo al propósito de Dios, es estar felices, es estar llenos, es estar satisfechos, es ser generosos, es caminar en abundancia. Caminar no en crisis, no en caos, sino en la bendición que Dios ya diseñó para que tú y yo podamos andar en ella. Hay adversidad, hay tinieblas, sí, pero somos más que vencedores, somos victoriosos en Cristo y somos luz en medio de las tinieblas. Así es que es tan interesante que tú y yo podamos entender esto. Bien, vamos al Salmo 127, por favor. Acompáñeme al Salmo 127. Este salmo, usted ahorita va a entender las características del salmo. El versículo 1 dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Déjeme cambio la versión. Una vez, ok, aquí lo tengo. Dice entonces, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. No sé si empieza a encontrar el sentido de este salmo. Bueno, eh, tal parece que este salmo, como dice el título, fue escrito también por el predicador, por quien escribió Eclesiastés. Dice, cántico de ascenso gradual de Salomón. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si esa ciudad, en vano vela la guardia, vanidad de vanidades. Es en vano que os levantéis de madrugada y que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues él, el Señor, da a su amado aún mientras duerme. He aquí, donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Y bueno, empieza a hablar de los hijos y habla de aquel que llena su vida, su aljaba con los hijos, o sea, de hijos, pero hasta el versículo, digamos que el 2 sigue hablando de la misma manera. Mire, fíjese, por ejemplo, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por mucho tiempo se ha hablado de la familia o del matrimonio cristocéntrico. De hecho, en el ámbito cristiano se utiliza que cuando un hombre y una mujer van a contraer matrimonio, se celebra una ceremonia delante de Dios y se habla de que es el hombre, es la mujer y es Cristo, cordón de tres dobleces, no se rompe fácilmente. Es decir, es un matrimonio
que está unido delante del Señor, es decir, se ofrece ante el Señor. Pero una vez que los matrimonios se casan, como sucede en las mejores familias, los matrimonios, por el afán, por la vanidad de las cosas de este mundo, en la mayoría de los casos, no en todos, pero empiezan a poner sus ojos en las cosas de este mundo y no en el Señor, como muchas veces declaran en sus mismos votos. De hecho, muchos hacen ceremonias religiosas solo por tradición. Y estoy hablando del ámbito cristiano, y no se diga también del ámbito tradicional de los hombres. Ahora, hoy en día, ya prácticamente hay muy pocos matrimonios que, ya sea por la religión tradicional de nuestro país o por el cristianismo, celebran ceremonias religiosas, y la mayoría de las personas simplemente se casan por el civil y no ponen su matrimonio delante de Dios. Pero más allá de esto, cuando un matrimonio empieza a afanarse, empiezan a tener ese roce entre el hombre y la mujer, porque para estar listos para casarse, uno tiene que aprender a darse a sí mismo. Un hombre tiene que casarse cuando sabe dar, cuando es generoso, cuando no es codicioso, cuando no es envidioso. Pero resulta que en la mayoría de los noviazgos, el noviazgo nace porque el hombre codicia a la mujer y la mujer codicia al hombre. Así es que cuando este tipo de actitudes permiten que un noviazgo se establezca, pues entonces ese noviazgo está empezando equivocadamente. Y aunque en el proceso del noviazgo hay oportunidad para aprender a cederse a sí mismo, porque en el matrimonio ya uno no puede probar o experimentar. En el matrimonio uno tiene que hacer las cosas como deberían de ser, porque entonces ya están unidos en una sola carne. Y no es correcto que los novios se casen para experimentar, para ver qué sucede. No es correcto, y por eso hay muchos divorcios hoy en día. Tampoco es de Dios y es de acuerdo a la palabra que un muchacho y una muchacha sean novios y que tengan varios novios para experimentar. No, pero cuando el hombre empieza en su vida a desarrollarse de tal manera que deja de ser codicioso, de codiciar, de ser egoísta, de buscar solo las cosas para sí mismo, pero el hombre y la mujer en sus vidas de solteros empiezan a ser generosos, empiezan a ser bondadosos, a perdonar, a amar a los demás. Entonces, un hombre y una mujer están prácticamente en el camino correcto para en un momento determinado llegar a ser una familia. Y cuando ponen a Dios en su matrimonio, aunque haya dificultades, aunque haya tormentas, aunque haya vientos que quieran destruir el matrimonio, si su matrimonio está fundado sobre la roca, con Cristo, no separado de Cristo, no por tradición, sino con Cristo, en Cristo, entonces ese matrimonio prevalecerá y será una bendición. Así es que los matrimonios jóvenes que son muy vigorosos porque tienen mucha fuerza y tienen muchos sueños, si el Señor no está operando en sus vidas, en vano, vanidad de vanidades, son para todo matrimonio, si se edifica la casa y el Señor no la edifica. Y dice, por ejemplo, el otro versículo, bueno, el mismo versículo dice, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Así es que resulta que las familias ahora están tan preocupadas por la seguridad que construyen toda una serie de fortalezas y contratan toda una serie de servicios de seguridad, pero siguen estando en temor. Sus bienes siguen estando en preocupación de sus almas y de sus corazones. Y aunque las cosas materiales son nada más eso, materiales, cuando nosotros permitimos que el Señor edifique nuestras vidas, nos va a tener la seguridad de que el Señor protege no solo nuestras vidas, sino lo que nos ha dado.
para no estar afanados y preocupados, sino ocupados en el Señor, porque recuerde que la palabra dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero en dado caso que un creyente que ha edificado su vida en Cristo sufriera alguna pérdida, la Escritura dice que te será devuelto con recompensa. Cuando tú aprendes a caminar en victoria, cuando tú aprendes a caminar en la sabiduría de Dios, resistiendo el mal, resistiendo al diablo para que huya de tu vida. Bien, y luego dice, en vano es que te levantes de madrugada y te acuestes tarde. Un afán tan preocupante, si lo podemos decir así, de los hombres hoy en día es el trabajo. Las personas ya no trabajan 8 horas o 7 horas al día. Hay unas que trabajan 10, 12, 15 horas al día y se afanan y se afanan. Hay quienes tienen dos trabajos y se afanan por ganar dinero, por tener propiedades, por tener un sustento, por cumplir sus sueños. Se afanan tanto. Dice, se levantan temprano y se acuestan tarde, pero sin Cristo. Todo es vanidad. Y por eso hay tantos problemas y tantas enfermedades por causa del estrés, porque no permiten que Cristo edifique sus vidas y que les dé sabiduría para ser exitosos y prósperos y hacer las riquezas en este mundo, pero se afanan tanto queriendo hacerlo por sus propias fuerzas, que cuando el Señor no está ahí, solo habrá estrés, solo habrá dificultades, habrá distanciamiento en la familia. ¿Por qué? Porque al papá no lo ven, o porque ahora también a las mamás ya no las ven los hijos, porque ambos están trabajando, porque tienen sueños y tienen propósitos. Así es que de nada sirve levantarte tan temprano y acostarse tan tarde. De hecho, el Señor utiliza dos conceptos muy interesantes en la vida de todos aquellos que fueron usados por Dios. Uno de ellos, el más importante, es que el Señor enseñó a partir de Noé a entrar en su reposo. Bueno, lo describe desde la creación, pero el mismo Señor Jesucristo dice, venid a mí los trabajados y cargados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo sabía que la vida del hombre es afán. Así es que, por otro lado, cuando Dios bendijo al hombre con su mujer, con su esposa, con la mujer que fue ayuda idónea para él, Dios hizo entrar en un sueño, a dormir, echó a dormir a Adán. Cuando Dios bendijo a Abraham, Dios lo puso a dormir e hizo un pacto con él. Así es que si algo Dios quiere que hagamos es que podamos descansar y que podamos dormir lo que necesitamos dormir para que nuestro cuerpo, de acuerdo al diseño y a la gloria de Dios, se pueda reestructurar, fortalecer, edificar, que el funcionamiento, el ciclo funcional del cuerpo sea adecuado y sea dado de acuerdo al propósito, al diseño original de Dios. Pero el hombre se afana porque quiere conseguir las cosas a su manera. Dice, y aunque comas el pan y, y afanosa labor, dice, pues el Señor da a su amado, aún no es amado, aún mismos, a ver, dice aquí, por ejemplo, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Es decir, cuando tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, no hay nada, no hay nada que tú busques con afán para ser bendecido, porque todas las cosas vendrán a ser añadidas cuando genuinamente buscamos al Señor de todo corazón. Bien, ahora fíjese cómo dice la escritura en Juan capítulo 1. Vamos a Juan capítulo 1 y estamos ya por terminar, pero es muy interesante entender esto que la Biblia nos enseña con Juan, porque entendiendo que separados de Cristo nada podemos hacer y que si queremos vivir la vida abundante que Dios diseñó para nosotros, debemos entender que necesitamos a Cristo y necesitamos su palabra y la guianza de su espíritu. No podemos seguir
de necios en nuestra propia prudencia, separados de Cristo, como este mundo enseña afán, este mundo enseña egoísmo, codicia, este mundo está bautizado en odio, en codicia, en egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Mire cómo dice entonces Juan capítulo 1, versículo 23, dice, le preguntan a Juan que quién era él, y Juan contesta, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Cuando le preguntan a Juan, Juan, ¿tú quién eres? Juan contesta, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahora, si buscamos al profeta Isaías, porque Juan lo cita, el profeta Isaías, en el libro de Isaías capítulo 40, versículo 3, apúntelo, Isaías 40, versículo 3, dice Isaías, una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Y puede leer el versículo 4, 5, etcétera. Así es que Juan cita a Isaías porque Isaías habla acerca de él. El profeta Isaías, recuerde, la profecía de los profetas del pacto era para el momento en el que estaban viviendo, para el futuro del pueblo de Israel que estaban viviendo, pero también se extiende no solo a Cristo, pero también más allá, como por ejemplo las profecías de Daniel, que hablan de los últimos tiempos, más allá de nosotros. Bien, así es que Juan, citando a Isaías, declara lo que él es de acuerdo a la palabra. Entonces, Juan no dice acerca de él cómo fue enseñado, cómo fue criado, cómo fue, cómo vivió, cuál fue su experiencia de joven o antes de iniciar su ministerio, o cuál fue su experiencia como hombre. Juan no cita ninguna de estas cosas. Si a Juan le preguntan, oye, ¿cuál es tu historia? Hoy está muy de moda el concepto historia. En las redes sociales se utilizan las historias y las personas ponen las historias de lo que están haciendo día con día o días anteriores, que fueron a un lado y fueron al otro, fueron aquí y fueron allá. Eso es lo que más está causando visualizaciones, entretenimiento entre las personas, las historias. Pero Juan no habla de su historia de acuerdo a su humanidad. Y aunque el Señor Jesucristo, cuando habla de Juan, dice así, entre los nacidos de mujer hasta este momento, es decir, desde los hijos, desde Set, que fue el hijo de Eva, nacidos de mujer, hasta este momento, dijo el Señor Jesús, no ha habido otro más grande que Juan el Bautista. No ha habido otro más grande que Juan el Bautista, porque Juan es quien vino a preparar el camino para el Señor Jesucristo. Así lo dice la Escritura y lo acabamos de leer ahorita en Isaías, como desde Isaías está profetizado. Así es que Juan habla de su historia. Juan dice, mi historia es soy aquel que levanta la voz en el desierto y dice, preparad el camino del Señor. Juan, su historia es lo que la palabra del Señor dice. Juan no habló de su propio conocimiento, no habló de sus malas experiencias, no habló de su familia, no habló de su abolengo, no habló de sus títulos obtenidos en su educación, no habló de sus méritos en su trabajo, no habló de sus méritos escolares, no habló de sus méritos deportivos. Juan el Bautista no habló de sus méritos como amigo o de sus méritos como hijo o de sus méritos como siervo de alguien. Lo que Juan declaró es lo que la palabra del Señor decía acerca de él y no se
extendió a izquierda o a derecha para añadirle. Juan declaró, yo sé lo que la palabra de Dios dice, lo que dijo el profeta Isaías acerca de mí. Y si alguien más habló de Juan, fue el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús es la palabra viviente. Así es que lo que está descrito de Juan es lo que la palabra del Señor dice acerca de Juan, de quién es Juan. No nos da tiempo para ver cuando Jesús habla de sí mismo, por ejemplo, la escritura nos enseña en Hebreos cómo Jesús inspira a través del escritor de Hebreos que se escriba acerca de él, que él vino y Dios le preparó cuerpo y habitó entre nosotros. Es decir, Jesús es la misma palabra de Dios hecha carne. Jesucristo es la misma palabra de Dios hecha carne. Uno de los problemas grandes del hombre es que el hombre piensa de sí mismo de acuerdo a su historia, en dónde nació, de quién nació, cuál fue su infancia, cuáles fueron sus logros educativos, cuáles fueron sus logros deportivos en la juventud, cuáles fueron sus logros. Y todo mundo está conceptualizando, está exponiendo, potencializando, empoderándose en sus historias humanas, virtudes o desvirtudes. Y esa es la mayoría de las personas. A eso se están dedicando las personas. Así es que cuando el Señor Jesucristo dice, en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Y cuando el Señor nos enseña en Romanos que dice, los hombres no le dieron la gloria ni las gracias al Señor, aún teniendo el mismo testimonio de las cosas creadas, pero se envanecieron en sí mismos, en sus propios pensamientos equivocados. Se entregaron a la perversidad por pensar en sí mismos. En la escritura también el apóstol Pablo y Pedro hablan acerca de que en los últimos tiempos habrá hombres vanidosos, egoístas, codiciosos, que solo buscan lo suyo. El espíritu del anticristo, que el apóstol Juan dice, el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. Es decir, desde hace 2000 años, el espíritu del anticristo se ha manifestado. Recuerda, el espíritu del anticristo es todo aquello que es contrario a Cristo. Y en este mundo, por no decir que el 100%, pero digamos que el 99% de las cosas te alejan de Cristo. Y entonces el hombre, considerándose a sí mismo, empieza a ejercitar el hecho de no voltear a Cristo, pero voltear a sí mismo. De no voltear a Cristo, pero voltear a sí mismo, porque no comparte las historias de Cristo, pero comparte sus propias historias. Y entonces el hombre está siendo enseñado a pensar en sí mismo, a poner sus ojos en los suyos y en sí mismo, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que llegue el momento que el hombre tiene tanta ineficacia por voltear a Jesús que el amor de muchos se enfriará. Y es como le he dicho ya, un creyente maduro, un creyente que ha caminado en el espíritu y en el poder del espíritu, si se separa de la palabra, si se separa de poner su mente y sus corazones en la palabra, en el espíritu, si se separa de caminar en las cosas del Señor, de proclamar al Señor, de servir al Señor, 7 días, 21 días, se enfría de tal manera que puede quedar vulnerable a vivir separado del Señor, aunque sea un creyente nacido de nuevo, a envolverse en este mundo, a afanarse por este mundo y a que este mundo lo esclavice.
cuando solo pensamos en nosotros mismos y pensamos en nuestra historia. Tenemos que aprender a entender lo que la palabra de Cristo dice de nosotros, porque como Jesús es, así somos nosotros. Tenemos que entender que somos como Jesús en este mundo. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Jesús es el Rey de la Gloria, tiene toda la autoridad y todo el dominio y todo el señorío. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder y dice la palabra que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Así es que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús para aprender de Jesús y para vernos quiénes somos aquí y no perdernos en nuestra historia, sino empaparnos y envolvernos en la misma historia de nuestro Señor amado y Salvador Cristo. Hoy más que nunca, en estas temporadas, en esta fiestas decembrina. Antes recuerdo yo que en muchos lugares, en muchas familias, se celebraba a Cristo y se compartía la palabra de una manera genuina. Ahora este mundo ha revolucionado la vida de los mismos creyentes, porque los creyentes han dejado de ver a Jesús. Tan es así que ahora se celebra toda clase de cosas, menos a Cristo Jesús, menos el gozo y la alegría de Cristo y mucho menos poner nuestros ojos en lo que somos en Él. Y los creyentes empiezan a poner sus ojos en las cosas materiales, en las cosas de este mundo que son temporales y que no nutren, que no satisfacen, que no tienen vida. Solo Cristo tiene vida. Solo Cristo desea lo mejor de nosotros. Solo hay un plan, un diseño glorioso en el que tú y yo podemos vivir una vida abundante y se encuentra en Cristo. Solo se encuentra en Cristo. Todo lo que hay en este mundo es vanidad de vanidades. Así es que tengamos cuidado, seamos sobrios, velemos, orar sin cesar, dice la Escritura. No nos apartemos de la palabra. Permitamos que la fe esté en acción de una manera continua. No le des vacaciones a la fe. Pon tus ojos en las historias de Cristo, en la historia que es Jesús, que cambió la historia por completo en este mundo. Y sigamos levantando el nombre de Jesús y permitiendo que la luz de Cristo alumbre en un mundo que está en oscuridad y está en tinieblas y que tanto necesita del Salvador y Redentor, de el deseado de las naciones, del amor de los amores, de nuestro Señor y Cristo. Padre, gracias, Señor, te damos porque eres bueno. Gracias, Señor Jesús, te damos porque tú eres bueno. Bendito, bendito tu nombre. Señor, en Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. En Cristo somos más que vencedores. Señor, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, podemos declarar con firmeza y seguridad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.